tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todas y todos quienes nos acompañan. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de inicio de fin de semana, este viernes 19 de octubre de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a la emisión de cierre de esta que podemos decir fue gracias a usted y al apoyo de directivos y todo el equipo de Canal 44, la primera temporada de Desde la Barrera. Hace poco más de un año se echó a andar el Sistema Estatal Anticorrupción, luego de 2 años de trabajo en una mesa interinstitucional para combatir la corrupción, para diseñar cómo sería este nuevo modelo, donde participaron autoridades, universidades, cúpulas empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Ahí se definió que el nuevo componente para buscar que por fin un sistema anticorrupción funcionara, se le añadiera el componente ciudadano que representaría el Comité de Participación Social, integrado por 5 ciudadanos especialistas en temas de combate a la corrupción y a la impunidad, y que serían elegidos por un comité de selección a los que se conoció como los notables anticorrupción. Se determinó que el primero en presidir este comité duraría solo 1 año, y así sucesivamente hasta estabilizar este órgano ciudadano con presidencias de periodos de 1 año. Al primero que le tocó presidir fue a Jorge Alatorre, que este mes concluye su labor y deja el comité para que su lugar lo ocupe un nuevo seleccionado. Veamos. Parece muy lejos el día que comenzaron las funciones del Comité de Participación Social, que tuvo como primera tarea sustantiva la elección del primer fiscal anticorrupción del estado de Jalisco. Pero la realidad es que sucedió hace apenas 1 año. En ese tiempo, una de las principales y alentadoras expectativas de trabajo de este comité es convertirse en un verdadero receptáculo de las opiniones, críticas y propuestas de organismos de la sociedad civil. No falta mucho para saber si su fundación y posterior trabajo puede ser evaluado y rinde frutos de eficiencia en un escenario donde idealmente la sociedad civil debe tener mayor participación y aliente los mecanismos para que el comité tenga elementos para resolver dictámenes técnicos que favorezcan la lucha contra la corrupción. Pues bien, hoy haremos una evaluación con el propio Jorge Alatorre de lo que fue este primer año de funcionamiento de este componente ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, de sus buenos y malos momentos y de todo lo que falta para tener un modelo anticorrupción que realmente ataque este lastre que se reproduce sin freno por tanta impunidad. Porque como lo hemos consignado aquí en distintos momentos, el Sistema Estatal Anticorrupción, que nació hace ya casi 1 año, estuvo muchas veces a punto de la parálisis. Los informes del Observatorio Ciudadano Permanente de este nuevo modelo de combate a la corrupción y a la impunidad en construcción revelaron entre los obstáculos los poco claros manejos que hubo, por ejemplo, en la partida presupuestal 7.991 de 60 millones de pesos, y que se etiquetó como provisiones para erogaciones especiales de la implementación del sistema anticorrupción de la unidad presupuestal y unidad responsable de la Contraloría del Estado. Esta opacidad agravó la situación del financiamiento a cuentagotas que se le ha dado a las nuevas instancias del Sistema Estatal Anticorrupción, como el Comité de Participación Social y la Fiscalía Anticorrupción. Las y los diputados nunca hicieron las armonizaciones legales y reglamentarias pendientes para definir, por ejemplo, la Fiscalía Independiente, y apenas esta semana, el miércoles, completaron la sala del Tribunal Anticorrupción con una magistrada que eligieron, pero que no fue la mejor evaluada por el comité. Pero también los entes del CEA, que son el Comité de Participación Social, la Auditoría Superior, el ITEI, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal, el Tribunal Administrativo y el Consejo
de la judicatura, según señaló el observatorio. Les faltó también agilizar su organización, trabajo y coordinación. De todo esto platicaremos con Jorge Alatorre, el primer consejero presidente anticorrupción que se va. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera, y como le comenté en el primer bloque, me da mucho gusto recibir nuevamente aquí a Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Jorge Alatorre, que está a punto de concluir su gestión como primer presidente de este comité. Jorge, un honor tenerte aquí nuevamente. Encantado, igualmente, Jaime. Para hacer una evaluación de esta que fue la primera presidencia del comité y que termina el último día de este mes, ¿no? Sí, así es. Y también me da mucho gusto recibir también aquí un amigo Desde la Barrera, Paul Alcántar, miembro del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción. Paul, bienvenido de nuevo. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a los dos también por estar aquí en esta que es la última emisión de Desde la Barrera de esta primera temporada, por decirlo así. Gracias de verdad, porque siempre estuvieron cuando los invitamos para hablar de este tema, ¿no? Que pues fue una vocación permanente de este espacio en este primer año de construcción del sistema estatal anticorrupción, al que le faltan muchas cosas, Jorge. Sí, le faltan bastantes cosas más. Recordemos que el sistema se estructura y se vertebra a través de la Secretaría Ejecutiva. Como el CPS no ejerce ningún tipo de recurso y como los demás órganos, entes que convergen en el comité coordinador tienen cada uno sus responsabilidades específicas, si se cancela o anulan los presupuestos de la Secretaría Ejecutiva, pues tienes un cuerpo completo pero parapléjico. Ya tenemos ese presupuesto, va a mejorar ese presupuesto el año que viene, tengo entendido. Las cifras precisas no las hemos manejado todavía, pero nos da mucho gusto ver que hay el interés porque la Secretaría Ejecutiva efectivamente se estructure con todas las áreas que requiere y entonces podamos comenzar al diseño de las políticas públicas específicas que están hechas para la medida del sistema anticorrupción. El programa estaba pensado como una evaluación de este primer año del Consejo de Participación Social como el gran componente novedoso de este modelo anticorrupción, que es la incorporación de esta esfera ciudadana, ¿no? Que es como lo que nos da la esperanza de que por fin funcione un modelo anticorrupción. Sí. Pero bueno, vaya que fue difícil este primer año, y prueba de ello es este comunicado que coincide hoy, un llamado enérgico, un extrañamiento a lo que sucedió esta semana, el miércoles, en el Congreso, donde se volvió a una lógica que parecía superada, ¿no? Sí. La lógica de las cuotas y de los cuates, ¿no? Se eligieron 3 magistrados que no fueron los mejor evaluados por el Comité de Participación Social. Bueno, los 2 magistrados del Poder Judicial no entraron dentro de nuestra evaluación. Ellos se fueron directamente bajo el esquema que tienen de entrevistas en donde no preguntan nada y dan 5 minutos y el que sigue. Los que sí contaron... Pero circuló una lista de diputados también, de magistrados, ¿no?, para el Supremo Tribunal de Justicia. Sí, pero nosotros no entramos en esa evaluación, entramos exclusivamente en la evaluación del administrativo. Ya. Son los que sometemos a un examen, sometemos una valoración de sus currículums y también hacemos preguntas dentro de la entrevista del Congreso. Los del Poder Judicial solamente entraron a una entrevista en la cual incluso hubo candidatos, como ya han ido varias veces, que decían, pues pregúntenme, ustedes ya saben quién soy. O sea, se las habían volteado los diputados. Nosotros hemos reconocido a personajes importantes cuando han rectificado. Reconocimos cuando el gobernador retiró esa terna. La terna para el fiscal anticorrupción. La terna para el fiscal anticorrupción. Pero también así como reconocemos cuando hay aciertos, tenemos que ser claros cuando hay problemas de comunicación muy importantes. Particularmente desde junio al Congreso le hicimos llegar una recomendación, ya no digamos del CPS, sino del máximo órgano del sistema, que es el Comité Coordinador. Donde están todas las instancias. Así es, ni siquiera recibimos un memo de respuesta. Sabíamos que esto iba a pasar, advertimos que empalmar convocatorias para que den margen a negociaciones que no pueden ser hechas a la luz pública, permitirían, si no se negocia, por lo menos manchar el proceso. Supongamos que no negociaron nada, sin embargo llega una persona bajo la mancha de que pudo haberse negociado. Claro, entonces, en el escenario bueno y en el escenario malo, hacer este tipo de cosas, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.
Así es. ¿Ustedes cómo vieron desde el observatorio, Paul? Pues la verdad es que este primer año ha sido de mucho aprendizaje. Ir de la mano con el Comité de Participación Social ha sido también no solamente de colaboración, sino también de nutrirnos de la información que ellos tienen y también de nosotros compartir todas estas expectativas que teníamos ante la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción. Y pues ha sido una colaboración muy, muy positiva. Pero el comité en sí es un sujeto a observar también, ¿no? Totalmente. De hecho, al inicio estábamos como muy al margen incluso de sus nombramientos, porque no conocíamos a muchos de ellos. A 4 no los conocíamos, incluyendo a Jorge Alatorre, pero una de las primeras acciones que hizo el comité cuando fue nombrado, pues fue llamar a estas organizaciones que conforman el observatorio, pues para tener un primer encuentro. Y pues allí entablamos, pues primero pintar raya, ¿no? Porque obviamente ellos tienen una responsabilidad, nosotros también tenemos la nuestra, pero con base a ello, también nosotros empezamos a ver que había una buena colaboración, había una buena intención, apertura sobre todo de Jorge, que pues es el presidente del comité. Pues a ver si no lo extrañan. Pues lo vamos a extrañar, yo creo que sí, sobre todo por este dinamismo, el dinamismo y la pasión que le mete al tema, yo creo que son ingredientes muy importantes para que, sobre todo en esta primera etapa. Oye, y hay que reconocérselo aquí, porque Jorge, déjeme decirle, se echó sus primeros 6 meses como presidente del comité, pues viviendo tus ahorros, eso también es admirable. Bueno, tuve salario emocional, que es hacer lo que te gusta. Salario emocional. Así le llaman ya claro. y la verdad eso pues, no te lo paga nadie. La satisfacción de poder contribuir un poco y poder colaborar con personas que creen en la misma causa, pues es una satisfacción muy importante. Por supuesto, mi casera pues no recibe su renta en satisfacciones, ¿no? Pero puntual. Así es muy puntual, en tiempo y forma. Pero yo creo que en el resumen es un gran año. Paul, hubo momentos importantes en este año, 2 informes del observatorio puntuales que también ayudaron a remover cosas y como palanca para destrabar sobre todo recursos, ¿no? Sí, sobre todo el presupuesto, ¿no? ¿Cómo era posible que ya estaba corriendo el año y todavía no recibían un sueldo, por ejemplo, ¿no? O el presupuesto a la Secretaría Ejecutiva también para poder operar todo lo que ya se estaba planteando. Nosotros estábamos pidiendo una política pública ya establecida, pero pues decía la Secretaría Ejecutiva, pues ¿de dónde voy a echar mano para diseñar todo esto si no me están pagando? No está fluyendo el dinero. Situaciones de ese tipo, pero también estas amenazas permanentes que siguen hacia el sistema, hacérselas de cansada aquí a los colegas del Comité de Participación, donde se notaba que sí había esta intención de tronarlos, ¿no? Sí, o sea, de enfadarlos, de decir, ¿saben qué? Pues, una cosa era el discurso de decir Jalisco es que el gobernador dijera, de líder en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, pero ya en los hechos, en el presupuesto, en la entrega de cumplimiento de plazos, pues era totalmente lo contrario. Sí, una cosa es que escuchabas a líderes del Congreso que decían es que sí, vamos con el sistema, vamos a fluir todo el recurso. Y por otro lado, pues tú veías a los del comité que no hallaban ni por dónde, o sea, rascarle ahí con los pocos recursos que tenían, pues echarle imaginación y talento, que es lo que se valora mucho de este comité, de esta instalación del comité. Me parece que Jorge, Jesús, Anel, Lucy, Freddy, pues generan una serie de condiciones en las que nosotros como Observatorio Ciudadano pues nos sentimos tranquilos hasta este momento, ¿no? Obviamente esto apenas comienza. Esperemos que el relevo de Jorge Alatorre, que por cierto el lunes empieza las entrevistas de los aspirantes, hasta donde que no fueron muchos, ¿no? Son ocho aspirantes, van a ser entrevistados por la comisión de selección. Esperemos que tengan esta misma pasión que tiene Jorge y sobre todo esta convicción de pues, seguirle con lo que deja el presidente que ya se nos va. La comisión de selección hizo un buen trabajo, ¿no? Al elegir esta primera alineación del comité. Sí, lo hizo bien. También entendemos que la presión que tenía la comisión de selección para elegirla fue muy fuerte, ¿no? Incluso por la forma en cómo fue designada esta comisión de selección, porque hubo también muchos momentos de tensión entre sociedad civil, Congreso, para la forma en cómo se conformó. Yo creo que la responsabilidad de la comisión de selección fue tener a estas grandes personalidades ahí en el comité. Fue un gran momento hace un año, ¿no? Sí. Porque hubo claras resistencias de la clase política y gubernamental a que esto finalmente naciera como estaba naciendo, con una fuerza
realmente auténtica de parte de organizaciones ciudadanas que querían un inicio realmente de verdad de este sistema. Yo creo que se aprovechó la coyuntura, ¿no? Cada quien, cada sector social, universidades, empresarios, yo creo que entendimos muy bien el momento, la oportunidad, y desde que empezó el Comité de Participación Social a generar todas estas labores, pues entendemos muy bien que teníamos que respaldarlos, ¿no? La Barra Mexicana de Abogados, los rectores de las universidades, nosotros como organizaciones de la sociedad civil, estar demandando a que esto no fuera una simulación. Yo creo que esto ayudó mucho al Comité de Participación para que empujara, ¿no? Empujara su causa, y ahorita podemos decir que el comité pues logra toda esta legitimidad, obviamente con el apoyo de todos estos sectores, y pues ya sabemos cómo se comporta la clase política. Por un lado, ellos van por sus intereses, nosotros vamos por otros. Obviamente tenemos un diálogo permanente con ellos. Lo que pasó en el Congreso para la designación de la tercera magistrada, pues nos da una idea de que pues ellos siguen en sus asuntos, pero les cuesta mucho trabajo a los cuentas. diputados romper con los intereses del Poder Judicial. Sí. Yo creo que por eso el Poder Judicial está así, ¿no? Sí, y por eso tenemos los resultados del Poder Judicial, una justicia que no existe, sino que están estos personajes para pues, cubrir ciertos intereses políticos, ¿no? Y que obviamente son favores que se van a cobrar en un futuro, ¿no? O sea, eso sí. Creo que es lo más lamentable. Sin duda. Regresamos ahorita a ver de los dos informes qué ha cambiado y qué no. Sí. De los informes del observatorio. Pero el miércoles hubo una doble afrenta ahí del Congreso, porque no solamente fue no ignorar la valoración y el trabajo de evaluación que hizo el Comité de Participación Social de los aspirantes a esa tercera magistratura para completar el Tribunal de Justicia Administrativa, que es parte del sistema estatal anticorrupción, sino también hubo un festín ahí de impunidad, como cada legislatura hay, de pasar más de medio centenar de cuentas públicas que tenían observaciones por 160 millones de pesos de un borrón y en fast track, ¿no? Pocos periodistas como tú le han dado un seguimiento tan puntual al problema de la auditoría. Tú la conoces muy bien y hay que recordar que son otros tiempos diferentes a aquella auditoría. Sí. De acuerdo con la ley, la última vez que los diputados podrán hacer ese tipo de cosas, pues efectivamente se sirvieron con la cuchara grande. Lo que necesitamos ahora entonces es fortalecer el trabajo de la auditoría para que en los siguientes ejercicios esta costumbre se acabe, ¿no? Y que haya suficiente legitimidad y apoyo al trabajo del auditor, porque va a recibir presiones muy fuertes. Muy fuertes. No solamente de intereses políticos, sino incluso puede haber de intereses criminales. Recordamos la captura de varios municipios por el crimen organizado. Entonces, la única forma en que el auditor que logramos nombrar entre todos tenga la eficacia que necesitamos es dándole ese respaldo. Ahí estuvo a la altura, es lo que yo me cuestiono. ¿Cómo si los diputados ya habían mostrado apertura para nombrar al auditor? Que costó 10 años lograr eso, ¿no? 10 años lograr eso. Una gran victoria. Habían logrado nombrar a un fiscal anticorrupción también, corrigiendo. Yo no sé por qué con el Poder Judicial no pueden. Hay una clave muy importante y eso tiene que ver con las elecciones. Los diputados son más cuidadosos cuando tienen un costo político que asumir, que cuando no lo tienen. En este sentido, todos los costos políticos y la tremenda factura se las pasaron el 1 de julio. Son costos ya pagados. Entonces dicen, bueno, pues como de todos modos mi partido va a desaparecer, pues no importa, hago lo que me mandaron a hacer. Lo que es importante ahora es, de acuerdo con los nombramientos que tengamos, ser bastante vigilantes del desempeño de todos los magistrados, no solamente los del Tribunal de Justicia Administrativa, sino en un futuro también comenzar a observar más al Poder Judicial, cosa que no entra todavía plenamente dentro del sistema anticorrupción, pero que es una responsabilidad de todos, porque el bien más importante que da el Estado es el de la justicia. No las mochilas, no los útiles, no los bienevales, es la justicia. Un Estado que no da la justicia es indigno de ese nombre. Entonces, esa es la siguiente frontera que tenemos. Yo creo que es el pronunciamiento, el comunicado del Comité de Participación Social más enérgico de lo que va de su corta historia, ¿eh? Pues el exhorto pasado tampoco estuvo tan como que quiere cerrar a tambor batiente.
Bueno, es que tenemos que decirlo porque más que cuestiones personales o corajes o todo lo demás, tenemos que decirlo porque no podemos quedarnos callados, no podemos ser cómplices de todo esto. Hubo quien se cuestionaba que, pues, si ya sabemos cómo son, ¿para qué participan? No. Bueno, participamos precisamente para tener valor para poder exigir y poder mostrar la diferencia entre el deber ser y lo que fue, y cargarle la cuenta a aquellas personas que traicionaron la confianza pública. Entonces, seguiremos participando, ni modo, o sea, no se los vamos a dejar sencilla. Ya nos costó muchos años de trabajo llegar aquí y no vamos a perder este espacio de manifestación ciudadana. Pues muy bien, usted puede ver este comunicado del Comité de Participación Social respecto a lo sucedido el miércoles en el Congreso, en el nombramiento de esta magistrada de la Sala del Tribunal Anticorrupción, que podemos llamar también así, ¿no? Sí, así es. Lo puede encontrar en redes, en la página del Comité de Participación Social, para que tenga todos los detalles de lo que estamos hablando en este momento. Tenemos que ir a una pausa, si me permiten, Jorge, Paul. Regresamos con más de este tema. ¿Cuál es la evaluación de lo logrado en este año del Comité de Participación Social y qué pendientes quedan? Con eso regresamos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Y bueno, antes de pedirle a Jorge Alatorre, primer presidente del Comité de Participación Social, que nos dé su autoevaluación, qué falta, qué resta en estos días de cierre, me gustaría que Paul Alcántara nos recordara un poco lo que se observó en estos dos informes que dio el observatorio en este año. Sí. Recuerdo el primero, básicamente fue de exigir el recurso para que el sistema estatal funcionara, ¿no? Ese más o menos fue como la gran demanda. Y en el segundo ya se observaron cosas de lo que sucedió con el presupuesto en los 2 años de preparación del sistema, el llamado a los diputados a terminar con la adecuación legal para la Fiscalía Autónoma, para completar los nombramientos que ya vimos con la que salieron, pero también había un llamado a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, entre los que está el Comité de Participación Social, para que agilizaran temas, se pusieran más de acuerdo, fueran más productivos. Sí. Después de dicho eso, ¿qué pasó? Mira, nosotros hacíamos un llamado a que el Comité Coordinador del Sistema tuviera una mayor coordinación. Porque también notábamos que hay una simetría entre los titulares de las instituciones que conforman el comité coordinador. Por un lado tenemos a grandes instituciones como la auditoría, como el ITEI mismo, que pues ya traen un proceso ya dado por sus mismas funciones, pero teníamos nuevas instituciones como la Secretaría Ejecutiva, el mismo Comité de Participación Social que no contaba con todos los recursos, tampoco el fiscal anticorrupción. Entonces había como una simetría de responsabilidades, incluso de instalación de sus propias instituciones. Y lo que nosotros queremos queremos, y les seguimos recordando, es que tengan una mayor coordinación, por lo menos que plantearan una acción en conjunta para que se viera el avance del sistema. Mucho del desencanto popular es que más allá de que tengamos leyes, que tengamos nuevas instituciones para combatir la corrupción, lo que mucha gente espera son resultados. Claro. Entonces lo que nosotros pretendemos en esta primera etapa del sistema es que por lo menos se pongan de acuerdo y que establezcan una línea de acción. Además hay unos comentócratas que son severísimos y dicen el sistema estatal anticorrupción no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Exacto, y eso obviamente molesta porque tú como observador estás viendo que de por sí las cosas no son sencillas, ves todas estas amenazas que están y por el otro lado actores que pueden ser aliados, que se dejan llevar por este tipo de... no quiero llamarlo como grillas, pero sí son grillas, o sea, estas grillas que se están dando en paralelo con la instalación del sistema, y dices, bueno, vamos entonces a encauzar un proyecto o un eje de acción para mostrar a la comentocracia, pero también a la gente que pues está pensando a largo plazo. Creo que eso es lo que nos hace falta. La pedagogía hacia la ciudadanía sobre que este sistema no es sencillo, esto es de largo alcance, no vamos a tener resultados a corto plazo, sino que esto tiene todo un proceso que involucra no solamente a quienes están en el comité coordinador o los que están en el sistema, sino que involucra
involucra también a otros sectores sociales. Eso debemos nosotros incidir en el sistema, y como observadores pues también les estamos picando las costillas. O sea, está bien lo que hizo el Comité de Participación Social, está bien la etapa de designaciones, está muy bien el eje de la política pública, pero también necesitamos ya pasar a otra etapa, ¿no? Aterrizar todo esto pues a la Vox Populi, ¿no? Que es donde también la gente necesita este tipo de insumos para también pues reflexionar que esto nos involucra a todos, ¿no? Sin duda. Jorge, estamos todavía en negativos, en el -1, en el -2, en el -3, en el -4 de la lucha anticorrupción en el país. ¿Qué nos falta para empezar a avanzar en positivo? Yo creo que en Jalisco tenemos ya avances en positivo. Debo decir lo siguiente. Ya los comentarios interesados o no, críticos o no, se reciben todos igual. Lo que es cierto dentro de los hechos, que quizás no hemos sabido difundir adecuadamente, y esto es un mea culpa, es que el Comité de Participación Social en su primer año es el comité más productivo en recomendaciones y acuerdos. 4 recomendaciones y 12 acuerdos. Cuatro recomendaciones y 12 acuerdos. Rápidamente, ¿las recomendaciones fueron a? Bueno, lo que tenemos, el método de nombramiento del tribunal, lo que tenemos que ver con las composiciones de los organismos internos de control, política de compras, y se me escapa una que tiene también que ver con órganos de control. O sea, hemos avanzado. Que la auditoría acaba de hacer una encuesta entre los alcaldes de las compras que salieron mal, y se nota ahí cómo los comités de compras no están instalados en una cantidad muy importante de ayuntamientos, y tenemos que ver aquellos que están instalados qué tanto están funcionando o nada más legitimando. O sea, todavía hay una gente para investigar. Entonces, debemos de mejorar nuestras estrategias de comunicación para poder hacerle saber a la gente lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. A nivel nacional, con otros pares, nos reconocen que efectivamente somos los que llevamos la vanguardia en cuanto a cantidad de acuerdos y de recomendaciones, porque además dentro del comité coordinador, a pesar de que podemos mejorar nuestra forma de coordinarnos, por lo menos no hay un sabotaje abierto como sí existe en otros estados y a nivel nacional, en donde el presidente pues simple y sencillamente le votan todo en contra, no le hacen quórum, no sesionan. Acá no podemos decir eso. Ha habido varias sesiones de trabajo del comité coordinador y del órgano de gobierno que está compuesto por las mismas instituciones. Sin duda, y yo creo que no es una cosa menor que el Comité de Participación Social esté en el grado de madurez que está, porque fue sumamente difícil al principio. Fue muy difícil, fueron recibidos al principio con todas unas condiciones creadas como para que no pudieran, para que naufragaran a la primera, ¿no? Y pues no, aquí estamos. Entonces eso me da mucho gusto ahora verlo con la distancia. Francamente, cuando salimos de esa reunión, de esa comida sorpresa con el Congreso. No, yo por ahí dije, Congreso, no, pues en donde aquí pensamos que el postre postre éramos nosotros en la comida. Saliendo, pues nos fuimos a platicar un café. Y nos dimos cuenta, bueno, pues aquí estamos para hacer el peor ridículo de nuestras carreras o sentar un precedente. No va a ser fácil. Y hubo compromiso por parte del Comité de Participación Social y por fortuna encontramos buenos correlatos en el Comité Coordinador. Esas designaciones salieron en noviembre, diciembre, antes de las vacaciones que les surgían mucho a los diputados, a pesar de que la última tuvo que salir el 24 de diciembre como regalito de Navidad. ¿Qué falta? Falta determinar las políticas públicas de combate a la corrupción que tienen que ver con compras, que tienen que ver con captura de justicia, tiene que ver con servicio profesional, tiene que ver con la plataforma digital, tiene que ver con una serie de cosas que tendrán que desenvolverse a lo largo de este año. Me platicabas antes en la pausa, trabajar en combatir estas 4 capturas que generan la corrupción. Hay un diagnóstico muy interesante. Y que se perdió la batalla el miércoles en la primera. Hay batallas que se pierden, hay batallas que se ganan, pero lo importante es seguir luchando otro día. Son 4 capturas. Las 4 capturas que la red de rendición de cuentas establece es la captura de puestos, captura de presupuestos, captura de decisiones y por último, captura de la justicia. Si tú tienes la captura del puesto, estás habilitado para proceder a las siguientes 3 capturas. Sí, es decir, si las mafias colocan a sus funcionarios, esos malos funcionarios van a controlar los presupuestos. Sin embargo, aún si las mafias, supongamos lo siguiente, no colocan a sus funcionarios, tenemos que vigilar que hombres muy buenos o mujeres muy buenas se corrompen. Sí. Entonces tenemos que vigilar sus decisiones y su ejercicio presupuestal. Y tenemos que vigilar, por supuesto, que la justicia no sea un bien capturado para las élites, que sea un bien público, accesible y real, más allá del discurso de lo que digan las normas. Entonces, por eso ponemos tanto énfasis en los puestos,
porque es precisamente a través de los cargos públicos capturados donde pueden llegar estructuras que se dedican a hacer otra cosa que no es el interés público. Así es. Otra de las cosas, otra recomendación fue los mínimos para el fiscal autónomo. Otra cosa a la que se resistió la legislatura que se va, sí. pateó el bote y nunca le entró. Ahí nos da mucho gusto poder decir lo siguiente. No solamente el gobernador constitucional, sino el gobernador electo. El gobernador constitucional nos recibió hace como unos 3 meses a las 50 organizaciones de fiscalía que sirvan. Y el gobernador electo acaba de manifestar recientemente en redes, como ustedes saben, su disposición a que de los 23 puntos mínimos que pedimos, 22 inobjetables y el 23, el nombramiento en un formato mixto en el cual nosotros valoraremos una terna que él envíe. Entonces creemos que el balance es positivo porque hay voluntad política hasta este momento de avanzar. Por supuesto, esto es un proceso que va a llevar años. Cambiar el paradigma de la fiscalía no se va a lograr ni siquiera en un sexenio. Quizás 2, pero es una lucha que vale la pena dar. Y que vale la pena iniciar, sobre todo. Iniciar. Además, está bien, digo, lo ideal y lo que las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en estos movimientos de fiscalía que sirva, tanto a nivel nacional como local, era que el fiscal ya no responda y que sea totalmente autónomo a los poderes ejecutivos, federal, estatales, ¿no? Eso al parecer no se va a lograr, es un avance y es un poco lo que pide el gobernador electo. Déjenme yo proponerles 3, ustedes valórenlos, recomiéndenme al mejor. Nada más, el comité deberá tener el valor también de decir eventualmente, oye, gobernador, ninguno de los 3 que me mandaste pasa los estándares. Así es, si hace falta decirlo, lo diremos. Si toma una buena decisión, también lo diremos, porque es importante que cuando los políticos toman una buena decisión, que es raro, pero sí ocurre, darle los incentivos para que se vuelva costumbre, ¿no? Claro. Entonces, la idea es, a nivel nacional, por supuesto, estaban enfocados exclusivamente en el primer momento en el puro nombramiento. Los 23 puntos tienen que ver con el nombramiento y el ejercicio y la estructura de la propia fiscalía. Si se nombra una buena persona al frente de un cuerpo enfermo, no podrá hacer mucho. Nosotros queremos que esa persona bien nombrada, profesional, tenga las condiciones para poder trabajar en un nuevo paradigma de fiscalía. Esa es una cosa que no estaba contemplada, digamos, es la cerecita del pastel, la cerezota del pastel. Estamos muy contentos de que haya tenido esa respuesta por el gobernador constitucional y por el gobernador electo. Pese a la tardanza de los diputados que se van. Pues ya vimos cómo, ya vienen otros, ojalá y encontremos mejor interlocución. Mira, también que pintaba la 62, sí, la 61 pintaba más o menos, pero tuvo un muy mal cierre. Sí. Esa va a ser una tarea para el observatorio clarísima, ¿no? Sí. Ver que efectivamente el Comité de Participación Social efectivamente haga una en este caso central del fiscal, del fiscal que viene. Sí, y con todo este empuje con el que llega el nuevo gobernador, como llega también el Congreso. Y ¿no? con toda la expectativa, ¿no? También de ir, de coincidir con la agenda anticorrupción. Así pues ahí es una primera prueba. Sí, y que, bueno, con este anuncio de Enrique Alfaro, que le da buena vista a estos puntos, me parece que es una buena noticia para, pues ahora sí, sentarnos y decir cómo queremos esta fiscalía, porque no solamente afecta todo esta impunidad que se da, sino pues también afecta sistemas que buscan la Defensoría de los Derechos Humanos. Creo que es la gran oportunidad para que la ciudadanía, los colectivos que siempre están buscando la garantía de los derechos humanos, pues ahora sí pongan sobre la mesa qué es lo que urgente, ¿no? Sobre todo esto que comenta Jorge, la justicia que se ha perdido y que siempre está cooptada por otros intereses. Me parece que ahorita es una gran oportunidad. Qué bueno que la pelota la cachó muy bien el gobernador, y porque no le queda de otra, ¿eh? O sea, si él quiere gobernar con este enfoque de participación ciudadana, que sabemos que ya tiene su nuevo diseño de la Secretaría de Participación Ciudadana, pues tiene que ser con la ciudadanía, tiene que escucharnos, tiene que estar atento de cómo nosotros contemplamos el bien público, los bienes públicos, y pues ahí ese es un buen ejercicio que podría él motivar, ¿no? Y obviamente también de la mano con el Congreso. O sea, el Congreso no puede estar aislado de esto. Si él lo que busca, y lo digo de buena manera, esta idea de la refundación del Estado, pues tiene que ser con la ciudadanía, no tiene que ser con sus grupos políticos solamente. Tenemos que entablar un buen diálogo. Claro. Y esto creo que puede ser un buen inicio, ¿no? A ver, resolver bien ese tema, ese desafío, es entrarle de lleno
a las dos grandes demandas sociales, ¿no? Sí. Una es recobrar la paz, la seguridad en el país, en las comunidades, y la otra combatir esta corrupción rampante que hay en el país. Así es, y que son demandas sociales que ahí están, y nosotros como observatorios también estamos muy al pendiente de cómo se va a construir este nuevo enfoque de paz y justicia. No podemos estar tampoco aislados a esto, porque todo cruza, ¿eh? O sea, cuando hablamos de corrupción también hablamos que se da porque hay ejercicios perversos que buscan a través de la corrupción cooptar los bienes públicos, ¿no? Cooptar la justicia, cooptar la paz, y eso me parece que va a ser el gran reto de este gobierno, el gobierno local, pero también del gobierno a nivel nacional. Del gobierno federal. Así es. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos, quédese con nosotros, regresamos para terminar de hacer la evaluación de este primer año del Comité de Participación Social, lo que falta en estos días para que concluya la gestión de Jorge Alatorre y qué ven en los retos para el segundo año del Comité de Participación Social, que estará dirigido ahora por un presidente que va a durar 2 años. Ahorita ahorita me acaban de explicar bien cómo está el tema. Quédese con nosotros, regresamos. Bien, regresamos a nuestro último bloque. Jorge Alatorre, tu balance de este primer año, de tu experiencia, de lo que te llevas, y empecemos por lo que falta. ¿Cómo vas a cerrar? Bueno, aparte de con este pronunciamiento hoy enérgico. Bueno, yo creo que siempre se pudo haber hecho más, hubiera habido los recursos, pero se hizo bastante porque siempre hubo la voluntad y hubo el apoyo. En ese sentido, nos da mucho orgullo que Jalisco, no solamente en cuestión de la legislación, sino del empuje que ha tenido este sistema, sigue estando a la vanguardia a nivel nacional. Hemos apoyado estados como Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Nayarit y Durango y Sonora. Así es, muchas partes de nuestra metodología incluso están inspirando modificaciones a las leyes en otros lugares y hemos logrado impulsar eso. Hemos participado también en procesos de designación, no solamente los que están en la ley, sino del fiscal de desaparecidos, claro, y también del Contralor de Guadalajara, que fue un muy buen perfil. Entonces, y próximamente, pues en la valoración de la terna de la Fiscalía. Entonces, creo que es un buen año. Sin embargo, se necesita que el comité haga, en mi opinión, de mi perspectiva, 2 cosas. Uno, un mayor acercamiento con la sociedad en general, no solamente con la sociedad civil organizada. Que la gente se apropie este sistema y se dé cuenta que no es solamente una instancia más. Y número 2, el desplegar las políticas públicas que son las que van a dotar de contenido toda la redefinición de protocolos para perseguir a las compras fantasma, para perseguir a las compras mal hechas, para poder efectivamente... Ahí hay un gran renglón, ¿no? Un gran renglón. A ver, todos los organismos internacionales dicen, a ver, asignaciones presupuestales aceptables son las que empiezan a copar ahí el tema de todos los negocios de las compras. Así es, y es lo que necesitamos nosotros avanzar. Vamos, yo creo que fue un buen primer capítulo, sin embargo tengo fe en que las mejores páginas de este comité todavía están por escribirse. A mí me va a tocar leerlas, no escribirlas, me va a dar mucho gusto verlo. Quien llega dura 1 año más, o sea, las presidencias van a ser 1 año más. Todas las presidencias son siempre de 1 año. Los consejeros en esta primera camada, por llamarle de alguna forma, fuimos elegidos por periodos de 1, 2, 3, 4 y 5 años. Como la presidencia dura 1 año, evidentemente al consejero que le toca 1 año le toca ejercer la presidencia así de entrada. Y luego abandonar el comité. Bueno, abandonar el comité, dejar el comité, porque es muy importante dejar los espacios. Porque ya se están, nos decía Paul hace un rato, se están ya evaluando a los que van a ocupar tu lugar. A los que van a ocupar, así es, un asiento y que serán presidente dentro de 5 años. Entonces, dejar el comité, sí, dejarlo, sí, pero no irme de... Quien te va a sustituir va a durar de entrada 5 años, ¿no? Así es, como Jesús Ibarra, que es el que fue electo por 5 años, que ya está con nosotros. Entonces, vamos, efectivamente es importante dejar espacios para que las instituciones sean más importantes que las personas, pero como ciudadano y como amigo siempre van a poder contar con mi apoyo cuando lo necesiten. ¿Vas a seguir cerca del sistema estatal anticorrupción? ¿Te regresas a la academia? ¿Qué vas a hacer? Yo tengo ahí mis clases que tengo que seguir dando, es lo que me ganó la vida. Ahora tenía una licencia, la licencia ya se agota,
pero en la medida de lo posible desde la investigación y también desde las ideas, cada vez que mi consejo sea requerido, con mucho gusto lo daré. Si no, pues en el observatorio les puede echar una mano, claro, ¿no? Ya lo vamos a tener ahí como consejero. Un fichaje. Un fichaje. No, bienvenido Jorge, aquí con nosotros. Oye, Paul, ¿y ustedes cómo evaluarían este primer año? Sí, yo creo que fue un año de altibajos. Fue un año muy divertido, también lo tengo que decir. Fue muy divertido en el sentido que como ciudadanía también aprendimos cómo se maneja este andamiaje legal, pero también todas las resistencias que incluso puede haber en sociedad civil, incluso hasta en otros sectores sociales, para entender la corrupción en sí. O sea, el concepto como tal, cada quien lo puede interpretar como le da a entender, ¿no? Y su combate nos alcanza a todos, ¿eh? Totalmente. O sea, requiere cambio de hábitos de todos, Así no nomás es. de los funcionarios. Sí, no, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad y la iniciativa privada. O sea, Y la iniciativa privada sí, también, no se diga, totalmente. porque luego son los principales corruptores, ¿no? Claro, y esta concepción de la corrupción, yo creo que ha sido muy interesante cómo lo hemos procesado como colectivo. Obviamente, darle seguimiento a los procesos de designación que a nosotros nos dio mucho combustible para también demostrar qué tan fuertes somos, en dónde podemos incluso nosotros fallar. Porque obviamente no por ser observatorio ciudadano significa que todo tenemos la verdad absoluta. También tenemos muchas situaciones que afinar. Y en el caso del Comité de Participación Social, me queda claro que si no se arropa o si no se hubiera arropado por la ciudadanía y por los sectores sociales, yo creo que ya Jorge Alatorre hubiera renunciado hace 6 meses, incluso hasta sus compañeras y compañeros. Me parece Hayan sido avasallados, sin duda. Sí, y me parece que el fracaso de los otros comités ciudadanos en otras entidades ha sido eso, que la sociedad civil organizada no ha entendido, incluso me atrevo a decir a nivel nacional, que ahorita justo la amenaza la siente por esta nueva idea que tiene el gobierno entrante de la corrupción. La amenaza está justo porque no se han puesto de acuerdo, porque no han dejado de lado sus intereses particulares y ahorita ya no hayan ni cómo zafarse de esta situación, ¿no? La verdad es que sí, la experiencia de Jacqueline Pechard, quien hoy está, Mariclara Costa, es una historia totalmente distinta, ¿eh? Así es. No, y tú lo ves los colectivos que al inicio empujaron el sistema, cada quien está jalando para su lado e incluso, ya lo estamos notando, muchos de esos colectivos vienen aquí a Jalisco para ver de qué manera pueden incidir con los actores económicos, académicos, pero creo que aquí ya entendimos que nosotros, y no es por sonarme soberbio, pero la verdad es que aquí en Jalisco están pasando cosas mucho más aisladas en positivo a lo que ya se tiene como sistema, ¿no? Que ya lo entendimos. Y la verdad es que yo creo que el observatorio ha hecho un gran papel, ¿no, Jorge? Yo creo que en momentos importantes ayudó. Es muy esa importante. Crítica, esa observación. Sin crítica uno se vuelve la peor versión de sí mismo, ¿no? Entonces la crítica bien intencionada y la mal intencionada, debidamente tomadas, sirven para uno poder encontrar el camino. ¿Qué ves? ¿Cuál fue la trampa en el... Bueno, allá se llama Comité de Participación Ciudadana? Sí, es el único de Jalisco, el único CPS. Sí, ¿verdad? De todo México, sí. Nos gusta, ¿eh? Nos gusta que seamos diferentes, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué ves ahí en lo nacional? En lo nacional el problema que existe... ¿Por qué no se consolidó? Bueno, las personalidades que fueron nombradas, con excepción de Alfonso Hernández, habían estado como presidentes de instituciones con amplios presupuestos y posibilidades. Llegar a construir de cero no es tan fácil, 1. 2, se enfrentaron pues uno de los sexenios más corruptos de la historia, que tenía operadores muy claros dentro del comité coordinador para impedir que las cosas avanzaran. O sea, alcanzaron a colar en el Comité de Participación. No, en el Comité de Participación Social no, en el Comité Coordinador. Recordemos que ahí estaba la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura. Que totalmente sigue sin haber fiscal anticorrupción, sigue sin haber magistrados. Pues vamos, yo creo que la tuvieron realmente difícil. Yo en las circunstancias que ellos lo tuvieron también hubiera encontrado problemas muy importantes, quizás fracasado también. Por fortuna aquí debo de agradecer a los organismos empresariales, a las universidades y por supuesto a la sociedad civil el apoyo que nos dieron. Sin ellos, efectivamente nos hubieran aplastado. No pudieron. O los hayan desalentado, los hayan hecho
tirar la toalla, literalmente. Ser irrelevantes. Entonces, lo lamentamos, no llegamos aquí nada más para ser consecuentes. Así cierra el pronunciamiento de hoy, ¿no? Así es. Que no va a llegar el desaliento y que eso más bien es como un acicate. Así será. Así será. Si esperan que tiremos la toalla, pues es que todavía no nos han terminado de conocer. Bueno, pues les daremos otras muestras de carácter. Jorge, ¿qué le dices? Y esto te lo pregunto cada que veniste aquí. ¿Qué le dices a la gente que está desesperada, que dice, híjole, pues es que son más millones y piden más millones para el combate a la corrupción, para el sistema, y yo sigo oyendo historias de funcionarios corruptos que desvían presupuestos y no pasa nada? Bueno, yo les pido que comprendamos que esto no va a ser ni fácil, ni barato, ni sencillo. Acabar con la corrupción en México no es como barrer una escalera, así como algunas personas suponen. Acabar con la corrupción en México implica un compromiso muy profundo de la sociedad también, no nada más del gobierno, en donde nos estemos dispuestos a desterrar esos actos de deshonestidad interna que son el germen de toda corrupción. Necesita también ciudadanos de que en la medida de sus posibilidades, porque pues también trabajan y atienden a su familia, se involucren más en el conocimiento de las cuentas públicas. Desde el CPS se harán programas en los cuales no solamente la sociedad civil podrá participar, sino que haremos lúdico el observar cuentas públicas. Imagínate qué reto tan interesante, ¿no? Y que los propios ciudadanos, así casi como un videojuego, pueden ellos hacer sus seguimientos. ¿Y por qué no hacer premios anuales a aquel que haya encontrado más cosas interesantes? Entonces, vienen cosas interesantes. No va a ser fácil, pero vamos, por lo menos los siguientes 20 años tenemos que trabajar duro en esto si queremos empezar a ver cambios importantes. Muy bien. Lo que viene para el comité y para el segundo, a quien le das la estafeta, Jorge, que va a ser Freddy Marínez. ¿Va a necesitar ese mismo acompañamiento, ese mismo claro. respaldo, ¿no? Hemos tenido no solamente contacto con Jorge, sino con y el los empujón demás. cuando se requiera. Sí, claro, ¿no? Y de hecho tenemos que ya platicar con Freddy para saber cómo visualiza al Consejo, al Comité, de Participación Social. Y afortunadamente hemos tenido contacto con todos los integrantes, ya nos conocemos muy bien. Y pues sobre todo vamos a ver cómo Freddy tiene establecida la política que el comité tendrá que incidir en el comité coordinador, y pues conocer a la nueva o el nuevo integrante de este comité, que esperemos que también traiga este empuje, ¿no? Y eso pues también lo vamos a manifestar en nuestro tercer informe, que ya sale la siguiente semana. O sea, van a despedir a Jorge con un tercer informe. ¿Todavía va a alcanzar otro? Y a esta legislatura, ¿no? También tenemos mucho que decir de esta tercera legislatura, y también tenemos que advertir a la que llega, pues, en qué se va a meter, ¿no? ¿Qué nos adelantas del tercer informe? El papel del legislador, ¿no? O sea, hay leyes que todavía quedan pendientes, hay armonizaciones que todavía no se han dado. Este papel vergonzoso. O sea, les van a decir, a ver, desde el primero les dijimos y mira, pasó de noche. Las instancias responsables del comité coordinador, a las que estuvimos vigilando, y al igual que al Congreso, les dijimos lo que nosotros consideramos que tenían que hacer. Hubo avances en la auditoría, hubo avances en el papel del Comité de Participación Social, incluso de la misma Fiscalía, pero muchas de esas decisiones también dependen del Congreso, y el Congreso no avanzó absolutamente nada. O sea, en el tercer informe, el Congreso no ha tenido ni un solo avance de las puntualizaciones que hacemos desde prácticamente el mes de marzo. Sí, cerró mal. Está muy mal ese papel, ¿no? Gracias, Paul. No, gracias a ti. Y vamos a estar bien pendientes del informe. Tú también darás un informe, tengo entendido. Así es, el 30. 30 el último día. El 31 es el último, que tenemos más actividades, pero pues el 30 alcanzamos a entregarlo. Vamos a estar ahí pendientes. Y felicidades, Jorge, por todo el esfuerzo. Muchas gracias. Y también felicidades a ti por tu esfuerzo en esta estación, y el mejor éxito. Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias y suerte en lo que venga. Gracias igualmente. Y agradecidos todos por todo tu esfuerzo, todos los corajes que hiciste. Se me nota mucho. Paul, gracias también por todo el trabajo del observatorio. Gracias, y gracias por el espacio. Y a los dos siempre por su disposición y la voluntad de venir aquí a platicarnos cómo va este tema, que consideramos aquí en Desde la Barrera es fundamental para el futuro del Estado, de la ciudad, del país.
y de la calidad de vida de todos, ¿no? No, gracias y felicidades por esta nueva etapa. Gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía a lo largo de toda esta etapa desde la barrera. Gracias desde luego, al gran equipo del Canal 44, a Juan Carlos, a Artemio, a Viri, a Edgar, que siempre estuvo aquí presente en las cámaras, desde luego al director de este canal, a Gabriel Torres, quien abrió este enorme espacio para el que siempre hubo un respeto y libertad absoluta. Carlos Martínez Macías también por todo su apoyo. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos seguido, por habernos acompañado. Que tenga un excelente fin de semana y ya nos estaremos viendo. Gracias también, desde luego, a todas las autoridades universitarias por su confianza y por habernos otorgado este espacio que disfrutamos muchísimo y que también echaremos mucho de menos. Hasta próximo, hasta siempre. Que la pase muy bien. Buenas noches.